Hola, buenas tardes a todos. En este video les vamos a explicar en menos de 10 minutos el funcionamiento y los principios del motor diésel, hablando un poco sobre su historia, sus elementos más importantes, su similitud y diferencias con el motor de gasolina y algunos detalles sobre su mantención. Para comenzar, tenemos un bloque de hierro fundido o aluminio, el cual en su interior contendrá el conjunto de pistones unidos a un eje cigüeñal, el cual irá unido a un volante de inercia. En la parte posterior tenemos la culata, la cual va a alojar el eje de levas y las válvulas, unido a una cadena de distribución. En la parte posterior tendremos nuestra tabla de válvulas, los sellos longitudinales del motor, y en la parte inferior tendremos el cárter y la bomba de agua para la refrigeración. El motor diésel fue creado por el ingeniero Rudolf Diesel en el año 1893, el cual fue creado para reemplazar a la locomotora de vapor, la cual presentaba grandes pérdidas de energía en temperatura. Este motor se creó en base al funcionamiento del motor de gasolina de 4 tiempos, pero con carreras de pistón mucho más largas, con el fin de lograr una alta relación de compresión. Esto se debe a que el motor diésel funciona encendiendo el combustible con la alta temperatura generada por la compresión al interior de la cámara de combustión. Otra diferencia importante del motor diésel contra el motor de gasolina es que en las carreras de admisión y de compresión solo se comprime aire y el combustible es inyectado a alta presión al final de la carrera de compresión, dándose inicio así al ciclo de trabajo. La construcción del motor diésel se realiza con materiales muy diferentes al motor de gasolina. Esto se debe principalmente a la alta fuerza de las detonaciones y las altas temperaturas a las que este motor está sometido. En los motores diésel, la necesidad de una dosificación de combustible y ajuste del inicio de la inyección cada vez más flexible y exacta supuso el desarrollo de un gran número de elementos de regulación. De esta forma, se puede ajustar, como por dar un ejemplo, la cantidad de inyección máxima en función del número de RPM, la presión de carga y la temperatura del combustible, con lo que se consigue en todas las condiciones de servicio un funcionamiento del motor sin humo al mismo tiempo que se alcanza el máximo de RPM posible. Ahora vamos a hablar sobre los primeros tipos de bomba de inyección y su regulación, en particular de la bomba lineal y la bomba rotativa. De la bomba de inyección lineal cabe destacar el árbol de levas, el cual gira sincronizado con el eje cigüeñal a la mitad de revoluciones de esta. La leva ejerce presión sobre el émbolo, el cual es el encargado de generar la presión, además de enviarla a la alimentación. El émbolo tiene un doble movimiento, hacia arriba y hacia abajo, además de girar en su propio eje. Este movimiento nos permite la regulación de carga del motor, pasando por condiciones de suministro nulo hasta plena carga. La regulación se hace mediante el desplazamiento de la cremallera en la parte superior de la bomba. De la bomba rotativa cabe destacar un émbolo, el cual tiene el movimiento de forma axial, además de girar en su propio eje. Este émbolo distribuidor es solidario a un plato de levas, que dispone de tantas levas como cilindros tiene que alimentar el motor. El plato de levas es movido en rotación por el eje de arrastre y se mantiene en apoyo sobre el plato portarrodillos mediante unos muelles de retroceso. Esta es la parte de acá. La mayor o menor presión de inyección viene determinada por la forma de la leva del plato de levas. Además de influir sobre la presión de inyección, también lo hace sobre la duración de la misma. Las ventajas de un motor diésel son: en el tema de emisiones tiene un 20% menos de dióxido de carbono en comparación a los motores de gasolina. En aprovechamiento de combustible tenemos entre un 20 a un 30% más en comparación al motor de gasolina. Se fabrican motores largos, lo que produce que el motor tenga mayor torque, lo que nos permite transportar mayores cargas. Como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Son mayor costo de piezas especializadas,
tiene mayor calibración de inyectores y bomba, altas cantidades de óxido de nitrógeno y en los días helados cuesta el arranque del motor normal. El mantenimiento correspondiente que se le hace a los motores diésel es cambio de aceites y fluidos, limpieza de inyectores, revisión del DPF, filtro antipartículas. Todas estas revisiones siempre es mejor realizarlas según la pauta de mantenimiento que establece el fabricante, para poder tener una mayor duración y efectividad del motor. El Common Rail es el sistema más utilizado hoy en día, debido al aumento de eficiencia y mejores prestaciones que este nos brinda. Hablar de Common Rail es hablar de Fiat, ya que ellos fueron los primeros en aplicar este sistema en 1986 con el vehículo Croma TDI. Para luego, en 1997, después de muchos estudios y mejoras al sistema, se lanza al mercado el Alfa 156, equipado con un turbo, el cual nos aseguraba mejores prestaciones de hasta un 12% y reducción de consumo de hasta un 15%. Lo que mayoritariamente causó la revolución de este modelo fue la asombrosa reducción de sonidos provenientes de la combustión. La técnica utilizada en el Common Rail está basada en los sistemas de inyección gasolina, pero debidamente adaptada a las características del motor diésel. La principal diferencia entre ambos sistemas es que el Common Rail trabaja en el orden de los 1500 a 2500 bar, mientras que el de gasolina trabaja a mucha menor presión, redondeando los 5 a 10 bares. El sistema Common Rail consta de los siguientes componentes. El primero, el medidor de masa de aire. Este nos entrega información sobre el caudal actual, con el fin de adaptar las condiciones con el motor en frío, comienzo de inyección, inyección previa y post-inyección. Luego, en el número 2 tenemos el ECU, o la unidad de control del motor, la cual recibe y procesa la información para un correcto funcionamiento. La ECU recibe la información de todos los sensores y esta envía lo que tiene que hacer cada actuador. Enseguida tenemos la bomba de alta presión, la cual nos entrega la presión para que sea acumulada luego en el rail acumulador de presión. Esta luego es enviada directamente a los inyectores para así poder inyectar el combustible a la presión indicada. Luego tenemos el sensor de revoluciones. Este nos sirve para saber el punto exacto de la inyección. Enseguida tenemos el sensor de temperatura. Se encuentra ahí, el cual nos sirve para adaptar las condiciones del motor en frío, para el comienzo de la inyección previa y la post-inyección. Otro de los componentes es el filtro de petróleo, el cual lo tenemos acá, y el sensor del pedal del acelerador. La función básica del sistema Common Rail es controlar la inyección de combustible en el momento preciso, con el caudal y presión adecuados para el funcionamiento del motor. Otro de los componentes que encontramos en el Common Rail es el filtro de petróleo y el sensor del pedal del acelerador. La función básica del sistema Common Rail es controlar la inyección de combustible en el momento preciso con el caudal y presión adecuados para el funcionamiento correcto del motor. Algunos de los sistemas adicionales que podemos encontrar es el sistema EGR, el cual consiste en la retroalimentación de gases de escape y el sistema de regulación de presión del turbo. En conclusión, el motor diésel ha sido un pilar fundamental del desarrollo industrial a lo largo de la historia. El aumento de eficiencia en consumo y potencia se ha dado gracias a la incorporación de los sistemas electrónicos cada vez más precisos, principalmente para controlar la inyección de combustible. Pese a ser un motor de mayor eficiencia en comparación a los otros, la alta contaminación que genera implica que en el futuro eventualmente estos motores dejen de existir. Muchas gracias.